Entrevista al Día con Hernán Higuera. Las 6:48 a.m. Si bien Quito no tendrá cortes de luz por la emergencia por los incendios forestales hasta hoy, las 18 horas, al menos así lo han dicho las autoridades de la empresa eléctrica Quito, el resto del país sí los está teniendo, ¿no? Y hay pérdidas económicas, hay casos en los que no pueden soportar el tema de los horarios extendidos de los cortes de luz, negocios que se vienen a pique, pérdidas por sobre los 96 millones de dólares diarios, decía el Comité Empresarial Ecuatoriano, y eso a la larga y como vamos, pues genera preocupación en ciertos empresarios, en ciertos emprendedores que no saben qué hacer con sus negocios porque no llega la clientela en los horarios que ellos necesitan, y han tenido que reestructurar sus planes de venta, sus estrategias de marketing. Es difícil el tema, es complicado. Mientras no llueva, la situación se mantiene en iguales condiciones en nuestras hidroeléctricas. Dependemos de eso, lamentablemente, pero Santiago García, muy buenos días. Analicemos esto de los efectos que producen los apagones en la economía. Si usted empieza, por favor, explicándonos qué es lo que está pasando ahora mismo, luego de que ya vamos a algunas jornadas con estos cortes de luz. Hola Hernán, buenos días. Buenos días. Un saludo a todos. Bueno, lo primero es expresar la preocupación por lo más seguro es que todo estos acontecimientos vinculados con racionamiento de luz eléctrica ya están causando efectos importantes en la economía. Y quiero hacer referencia para explicarme, hay que recordar que en octubre del año anterior, en el 23, ya se declaró la emergencia eléctrica y tuvimos cortes de luz. Y Hernán, en ese mes, octubre hasta diciembre, que es un trimestre, lo que tenemos registrado a través de los datos del Banco Central es que la economía decreció. Entonces, extrapolando para dar una explicación, digamos, más objetiva, entonces hay evidencia de que cuando hay racionamiento de luz eléctrica el impacto es inmediato, o sea, se siente en la economía nacional, como lo acabo de explicar. En abril, recordemos, también ya tuvimos procesos de racionamiento eléctrico. Sabemos que ahí las ventas de alguna manera cayeron. No tenemos todavía el dato de ese trimestre que sería abril a junio, pero sabemos de alguna manera por el lado de las ventas que también se resintieron muy fuerte. Entonces hoy estamos viviendo, digamos, el tercer trimestre, ¿no es cierto?, del año. Y en este tercer trimestre, pues, no podemos todavía dar cifras oficiales, formales, de todo este impacto me estoy refiriendo a toda la economía, a toda la producción nacional, pero por lo expuesto queda claro que hay un impacto fuerte. Ahora, solo menciono una encuesta, Hernán, que hizo el Banco Central, lo hizo en el mes de mayo. ¿Qué dice? Una encuesta importante de 1.500 empresas. Y entonces en esta encuesta ahí sí se cuantificó un poco qué es lo que había pasado con el racionamiento del mes de abril. Entonces lo que ellos dicen, los empresarios, lo que mencionan es que sus impactos son directos en 3 puntos. Uno, que incrementaron los costos de producción, aproximadamente un 30%, una tercera parte de los encuestados a nivel nacional. Dijo, bueno, el problema es que para mí el impacto directo es que han subido o subieron los costos de producción. Claro. Un 26, un 27%. Materias primas, luego, ¿no? Un 23%. Sí, por lo que estoy diciendo, por las, ¿no es cierto?, por el impacto del racionamiento del mes de abril. Claro. Luego dijeron un 23% los encuestados que tuvieron problemas de caída de ventas. Y finalmente un 2%, un 10% dijo, bueno, finalmente los impactos de todo este racionamiento eléctrico me han averiado los equipos eléctricos. Entonces, Hernán, ahí creo que hay un poquito una radiografía, se caen ventas, se cae producción y hay daños en los equipos. Se queman las siempre máquinas, hablando claro, del sector empresarial. Entonces, por ahí va la explicación. Esto es una situación muy compleja. Además, hoy, desde septiembre, digámoslo así, en este mes,
tenemos un racionamiento mucho más fuerte que en meses anteriores, ¿no? Porque tenemos hasta 3 cortes dentro de un periodo de 24 horas. Así que lamentablemente las expectativas, cómo se está configurando la dinámica económica es muy preocupante. Por el lado del empleo tampoco es que la cosa está, y tiene que obviamente tener coherencia con este comportamiento económico. El desempleo ha subido poco, pero ya llega al 4%, Al y finalmente el 4.1%. ecuatoriano lo que llega a aspirar es llegar a los mercados informales, ¿no? Tratar de sobrevivir, porque empleo formal casi no se está generando en este momento en el país. Y todo esto, ¿usted cree que se está abordando por parte del gobierno? ¿Está conociendo, está haciendo lo que tiene que hacer, tomando en cuenta que la economía se está viniendo a pique, la economía del ciudadano común, del emprendedor, del empresario? La gente está dejando de consumir menos. También hay lo otro, ¿no? Que es la especulación. Porque usted va al mercado y dice, es que por el estiaje no hay agua, las frutillas valen $1.50 y la libra de moras $2. Y empiezan a especular. Y cuando llueve, que las muchas aguas dañan la producción y que entonces hay que mantener el precio. Nadie controla ese tipo de cosas. Y entonces en la familia empiezan a generarse preocupaciones por el manejo de los recursos, el ingreso, las salidas de los recursos familiares, y ese es un grave problema que tenemos todos los fines de semana, al menos quienes vamos al mercado. Bueno, yo creo que ahí hay una preocupación ya más del día a día, digamos, claro, ¿no? Y en algunos productos sí hay y se siente especulación, y otros productos dentro de las cadenas productivas no hay vuelta. Sus costos de producción, como lo acabo de mencionar, un 30% de las empresas mencionan que su impacto es en costos. De materias. Entonces, claro, inmediatamente ajustan el precio de venta. Claro, por Entonces, ejemplo, hoy no hay maíz y ya el tema de los huevos, los pollos empieza a subir. Y están anunciando que una cubeta de huevos puede llegar hasta $10. Entonces, en parte, como acabo de explicar, sí, por la propia esta dinámica circuitada. Hernán, tú lo dijiste muy bien, de una economía circuitada, o sea, de una economía en pique. Entonces, sí, yo creo que hay que arbitrar varias cosas, varias medidas. Una es el control de la especulación, ahí las intendencias tienen que movilizarse un poco más, hacer más control, sobre todo en mercados mayoristas. No se puede, pues, entrar, Hernán, a revisar tienda por tienda, pero los mercados mayoristas sí se puede hacer. Los intermediarios son los que... Exactamente. Entonces, mirar ahí, tenemos este gran mercado mayorista en Quito, el gran mercado mayorista en Ambato, por citar 2 que se me vienen a la cabeza, lo mismo en la costa ecuatoriana. Se puede y se debe hacer. Esto ya no es necesidad de que los ciudadanos tengamos que recordarle al gobierno nacional que es una obligación y está en la ley, ¿no es cierto?, el control de la especulación, el acaparamiento, en fin. Me parece que algo podrá lograrse, pero ya las cadenas productivas, como lo comentó, seguramente están muy golpeadas y va a haber ajuste de precios. Ahora, Hernán, digamos, lo que detiene que esto no explote, digamos, en materia de precios, es el bajo consumo, porque mañana se nos pondrá $7-8 la cubeta de huevos. Pero las familias seguramente lo que vamos a hacer, o posponemos el consumo, o sacamos comprar la mitad, este producto esencial, o bajamos a la mitad o a las 3/4 partes, y eso contiene. Los economistas, lo que hemos dicho en el país, el bajo consumo está provocando también que la inflación se contenga. Explico rápidamente. En el mes de abril subió el IVA, ¿no es cierto?, del 12 al 15, y en el mes de mayo la inflación fue negativa. Entonces uno dice, bueno, pero es que ya subió el IVA y entonces los precios subieron. La verdad es que con las mediciones del INEC, ¿no es cierto?, en el mes de mayo la inflación tuvo un decrecimiento pequeño, pero decreció, por la simple razón que el consumo de hogares lo tenemos caído. Los ingresos de nosotros, de las familias, nuestra liquidez, cada vez tenemos menos dinero en los bolsillos. Y eso le está pegando, otro tema, ¿no es cierto?, a lo que significa la morosidad frente al sistema financiero. Le está golpeando en que consumimos, como digo, o aplazamos o consumimos la mitad o la tercera parte de lo que veníamos consumiendo.
Y eso está retroalimentando también a un tema de bajo Santiago, empleo para los ecuatorianos. Santiago, ¿y hay como alguien tome alguna medida o decisión con el tema de deudas? Porque esta recesión que tenemos económica por el tema de apagones, no quiero ponerlo como justificativo principal, pero ¿hay alguien que pueda hacer algo con deudas que la gente tiene con el sistema financiero nacional? O sea, ¿de quién dependería? Muy buena pregunta, Hernán. Algún rato quizás me invita y hacemos un programa eso. un poquito más en detalle sobre lo que se llama la estabilidad financiera del país. Yo acabo de publicar justamente en mis redes sociales hace unos 15 días un diagnóstico completo de la situación de lo que es el sistema financiero nacional, que se comprende 3 puntos. Es que ahí hay que hacer un análisis un poquito más en detalle. 1, la banca privada. 2, el sistema cooperativo de ahorro y crédito, dentro de los activos y dentro de lo que es la entrega de crédito. El sistema cooperativo de ahorro y crédito representa casi la tercera parte. Los políticos nomás hablan y a veces se oponen y van contra la banca y no se dan cuenta que dentro del sistema financiero también está el sistema de ahorro y crédito, y finalmente una parte muy pequeñita, cada vez más pequeña lamentablemente, es la banca pública. Entonces estos 3 elementos yo creo que ya se está revisando medidas, porque va a depender un poquito de lo que finalmente se configure en estas semanas con respecto a la crisis eléctrica. Me parece que es inevitable tomar medidas de lo que significa alivio financiero. Y no solo por el usuario, por usted, por mi persona, por los oyentes, sino por la propia salud del sistema financiero. Entonces, el primer día que uno no paga la tarjeta de crédito, ya le están cobrando, claro. Sí, entonces todo eso se puede regular, hay que ya empezar a mirar esa situación, porque como acabamos de explicar, ya la economía venía alicaída, venía media circuitada. Con los cortes eléctricos se ha acabado completamente de distorsionar, así lo vemos, de complicarse, de ir hacia un decrecimiento, que eso es muy, muy complicado, un estancamiento, que eso todo está marcando a ese camino, ¿no? de estancamiento económico. Entonces Santiago, ahí hay que arbitrar medidas. La Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, son los responsables de la supervisión del sistema financiero, y hay una junta que se llama la Junta de Política y Regulación Financiera, la que debe tomar y arbitrar medidas en función de evidencias. Yo lo que creo es que será en las próximas semanas ya se empezará a determinar medidas en ese sentido. Ojalá lo estén haciendo, lo estén pensando y estén analizando esto que estamos conversando nosotros ahora, porque sí, lo que la gente necesita es un poco de alivio, sobre todo en ese tema de uso de tarjetas y de créditos, ¿no? Santiago García, profesor de Política Económica de la Universidad Central, gracias por hablar con nosotros de los efectos que producen los apagones en la economía. Muy gentil. Gracias, hermano. Un buen día para todos. Gracias también a nuestros amables oyentes.